del Evangelio que ha caído del cielo, porque trae el mensaje de Dios por eso, ¿ya? Y hemos hecho una asociación ya por bastante tiempo, no solamente en esta plataforma, sino en otras también, donde hemos trabajado juntos haciendo la obra del Señor, edificándonos mutuamente, aportando lo que cada uno ha entendido de la palabra de Dios y llevando un mensaje que verdaderamente cuando uno lo aplica y lo practica, es conmovedor. Es lo que me pasa con el libro de Daniel. Tiene una cosa muy especial, ¿ya? Y vamos a continuar. Ya veníamos viendo las características, hermano Mario, acerca de las bestias, ¿no? Acerca de los imperios que habíamos leído, que era el imperio babilónico o babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego y luego el imperio romano. Pero ya llegando al versículo 8, capítulo 7, verso 8 del libro de Daniel, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hasta ahí llegamos nosotros. Dice verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas de sí mismo, del mismo, fuego ardiente. Hermano, estaba mirando y pensando en esto, por ejemplo, en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿ya? En el capítulo 17, versos 4 5 del libro de Mateo, en el capítulo 7 del libro de Daniel y así varios, que hablan y muestran la, por un lado, la gloria, ¿ya? La belleza eh, de lo que significa la vestidura blanca de este anciano de días, ¿ya? Que en el fondo es Cristo mismo, porque siendo Dios, ¿ya? ¿Se acuerda usted el capítulo 17 de Mateo cuando dice que ahí estaban los apóstoles Pedro, Juan y Jacob, ¿verdad? Aquí lo tengo. Dice que el verso 5, eh, perdón, verso 1. 6 días después, Mateo 17:1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y mirando el texto de Apocalipsis, capítulo 1, verso 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies refulgentes, eh, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y textos así, hermano, que me hacen pensar que lo que está viendo aquí Daniel en este sueño, después de haber visto el cuadro de los cuatro imperios, el quinto imperio, el imperio divino, la gloria de Dios, la magnificencia divina, ¿ya? Entonces, veo que ahora el sueño de Daniel toma un camino un poco distinto, ¿no le parece? Sí, lo hermoso del libro de Daniel, hermanos, es cómo describe con exactitud, pues, impresionante, lo que iba a ocurrir siglos después. Pues. De una manera u otra, Dios utilizó a Daniel para mostrarle sus planes, porque no solamente tenía que ver con mostrarle acontecimientos futuros, sino que también les mostró lo que Dios iba a hacer. Entonces,
Daniel es usado por Dios para revelarle a su pueblo, al pueblo de Israel en primer lugar, y también a nosotros, esta maravilla pues de lo que es la omnisciencia de Dios, que la demuestra pero claramente en este libro. Entonces, aquí pues eh, en el capítulo 7 se empieza a desarrollar con un poquito más de profundidad el reino, ¿verdad? Ese reino indestructible, ese reino que no tendría fin, ese reino que no sería dejado a otro pueblo. También incluye y menciona que ese reino está compuesto por santos y esto le va dando mayor información al cristiano o al siervo de Dios. Entonces, cuando habla del anciano de días, está mostrando eh, el simbolismo, porque esto es un simbolismo, lo que está mostrando es una relación entre las palabras anciano y día. Y eso tiene que ver con antigüedad, pues, y sabiduría. Un anciano es alguien que bíblicamente, en toda la historia de Israel y ya en la historia de la iglesia, era una persona con conocimiento, una persona con muchos años de experiencia, y Dios es la sabiduría misma, pues. Pero además de eso, cuando dice anciano de día, es una referencia a su eternidad. Dice, se sentó el anciano de día, fueron puestos tronos, ¿ok? Y cuyo vestido era blanco como la nieve. Lo blanco, hermano, se ve que es algo que resplandece, o sea, la nieve, brilla, pues, en el sol, pues. Y lo que está hablando es la pureza de Dios. O sea, en Dios no hay manchas, en Dios no hay contaminación, no hay tinieblas. Por eso la palabra nos ordena a nosotros que cuidemos nuestras ropas, que seamos hallados sin mancha, irreprensible. Entonces, Dios es puro, es limpio, es santo sobremanera. Y así va describiendo la lana limpia, pues en su cabeza como lana limpia, lo que muestra es la sabiduría y la gloria, pues, de alguien que tiene la eternidad, pues, que ha vivido la eternidad y que conoce absolutamente todo. ¿Ok? Como usted dijo, pues eso se aplica tanto al Padre como a Jesucristo mismo, porque los dos son Dios y al Espíritu Santo también. Lo que pasa es que se le da gloria a Dios en algún momento al Padre y en otras se le da a Jesucristo. Pero evidentemente, este, el capítulo 7, hermano, nos muestra cómo definitivamente el reino de Dios iba a ser establecido en el tiempo de la cuarta bestia. Ese reino sería de los santos y allí pues también nos muestra que ese reino sería del Hijo del Hombre o el Hijo de Hombre, pues como dice Daniel. Entonces sí, como usted dice, ya Daniel está enrumbando, no solamente está enfocando o la visión que él tuvo, pues, no solamente se está enfocando en las cuatro bestias, sino que ahora se está desarrollando el tema del reino, del rey del reino y de los súbditos del reino. Eso, hermano. Así, hermano, yo veo también cuando hablamos del blanco, hablamos de lo que citaba en antes el capítulo 1 verso 14 del libro de Apocalipsis, de el metal de bronce, ¿se acuerda que lo cita ahí? Que dicen los comentaristas que era el metal más duro que existía en ese tiempo para hablar de la solidez, ¿ya? Del reino, de la solidez de las declaraciones de Cristo, y allí se ve la belleza y la magnificencia de la gloria de Dios, ¿ya? Entonces, es algo que, como conversábamos, va a tomar un rumbo ya porque se terminó la descripción de los cuatro imperios. Y ahora viene el quinto imperio. Cuando uno lee el capítulo 2 y el verso 44 del libro de, a ver si lo tiene un hermano por ahí, del libro de Daniel, por favor. Hermano Miguel, si lo tiene por ahí. 2:44.
Un momentito, hermano. Sí, adelante, hermano. Daniel, 2:44. ya. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gracias, hermano. Hermano Mario, esta es la conclusión aquí en el 2:44, dice los días de estos reyes, de los días de los imperios que ya había mencionado antes, ¿ya? Dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. eh, Todo va a ser destruido. Así no ahora más adelante, pero está descrito por Dios de que todo terminará algún día. Pero aquí habla de un reino que jamás, o sea, nunca tendrá fin. ¿Ya? Dice, en los días de estos reyes, eh, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, o sea, a un pueblo que no es el pueblo de Dios. Obviamente, cuando uno va estudiando, analizando y conversando, el reino es dejado a su pueblo espiritual, ¿ya? Que es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Y obviamente en este momento, como dice el capítulo 1, verso 2, 13 del libro de Colosenses, que Dios del cielo nos ha sacado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en, en ese momento. Entonces, viendo otra cosa, dice que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos de orden terrenal que estaban en la imagen allí, ya que había visto Nabucodonosor, y la imagen era una imagen humana porque podía haber sido una imagen de otra cosa, de un animal o de otra cosa, pero era para reflejar que eran gobiernos y reinos, imperios humanos, ¿ya? Entonces, vemos que este reino, dice, permanecerá para siempre, o sea, será eterno, porque la continuación del reino de la iglesia aquí será en los cielos, de acuerdo a lo que hemos leído en el capítulo 21, 22 del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, este reino es un reino y del cual vamos a hablar ahora aquí, o que está hablando aquí en el capítulo 7 de Daniel, es un reino eterno. Jesús, cuando Pilato le preguntaba, luego eres tu rey, él dijo, mi reino no es de este mundo, porque tenía otras características, ¿ya? Sería un reino indestructible, un reino eterno, un reino celestial, un reino espiritual. No sería un reino que podía ser destruido, no sería un reino de orden carnal, de orden terrenal, de orden temporal. Tampoco sería un reino con las características que esperaban los judíos, ¿ya? Los judíos esperaban un reino de características, digamos, de un rey con un poder militar, con un poder económico, con un poder político, que los llevara al éxito para liberarse del imperio romano, ¿verdad? Entonces, el Señor aclara que las características de este reino no son como el hombre las piensa, porque no están en el plan de Dios por la eternidad, ¿ya? Y todos estos reinos van a terminar. Cuando dice el verso 9, 7, 9, estuve mirando hasta que fueran puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, dice. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, de acuerdo al capítulo 4, 20, verso 2 del libro de Apocalipsis. ¿No es cierto que se van a leer los libros? También vemos nosotros que todos esos libros contienen las obras, hermano, que el mundo ha hecho, que las personas han hecho, de acuerdo al capítulo 2 verso 6 y verso 16 del libro de Romanos, ¿verdad? Entonces, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él.
El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y aquí está revelando, como usted dijo, lo que viene para adelante, ¿ya? Es una profecía que está mostrándonos a los cristianos el destino nuestro. Estaremos en la presencia de Dios, sirviendo a Dios por la eternidad, ¿no le parece? Así es, hermano. Y lo interesante es todos los símbolos, la literatura apocalíptica, el lenguaje apocalíptico que está usando Daniel, ¿no? Que siempre fue un lenguaje que se usó en la escritura para el pueblo de Dios para ocultar delante de los enemigos del pueblo lo que Dios tenía en planes. Pero que el pueblo en su momento, cuando lo leyó, lo comprendió, entendió a qué se refería. Pues. Y cuando dice un río de fuego procedía y salía delante de él, recordemos que el fuego siempre ha tenido una connotación de juicio. La palabra nos dice que Dios es fuego consumidor. Dios no, la palabra en hebreos, en segunda de Pedro dice que el mundo será devorado por el fuego, o sea, en llama de fuego va a venir el Señor, también en Tesalonicenses. Y el fuego, pues siempre representa en la literatura de la palabra de Dios el castigo, la ira divina, pues. ¿Ok? Entonces, cuando vemos un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, y luego viene y dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nos trae a la memoria Apocalipsis capítulo 21, ¿ok? 20 y 21, donde nos muestra el juicio que va a haber, pues, al final de los tiempos. Entonces, ya nosotros sabemos que finalmente van a haber dos grupos. Ahora, los santos de Dios, los que reciben el reino aquí en Daniel capítulo 7, ellos no van a ir a condenación eterna, no van a sufrir el daño de la segunda muerte. Entonces, cuando los libros fueron abiertos, creo que vamos a buscarlo ahí en Apocalipsis 21. El capítulo 20, verso 12, 20, hermano. 22, sí, hermano. 22, correcto. Sí, vamos a leerlo, hermano. Vamos a leerlo del 11 al 15, pues. Oh, hermano Jaime, ¿lo puede leer? Por favor. Apocalipsis, ¿cuánto, hermanito? Disculpe. 22. 20, del 11 al 15. Ok, dice la palabra de nuestro Señor. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias, hermano. Aunque son dos contextos diferentes, ¿no? Porque Apocalipsis 20 está hablando ya del final de los tiempos y Apocalipsis, Daniel capítulo 7, está hablando del juicio que iba a tener Dios sobre el imperio romano. Ok, aquí está el contexto, está hablando del imperio romano. Sin embargo, lo que nos está hablando es una figura de juicio. Lo que nosotros estudiamos en Apocalipsis, que en Apocalipsis se va refiriendo en varias partes cómo Dios da su sentencia sobre el imperio romano, sobre la bestia, ¿verdad? Sobre el falso profeta, y anima a los cristianos a que perseveren porque Dios iba a tomar venganza de los que habían asesinado a sus siervos, pues. Recordemos que sus siervos clamaban y le decían a Dios que hasta cuándo
no vengarás nuestra muerte. Y se le dio vestidura y se le dijo que descansara por un poco de tiempo. En este caso, este juicio viene en primer lugar sobre Roma, ¿ok? Porque Roma, como vamos a ir viendo, realmente fue la bestia que tenía dientes de hierro, que aquí se le describe que tiene uñas de bronce, realmente era feroz. Y eso lo demuestra en la historia de cómo trató al pueblo de Dios, cómo los persiguió, los asesinó, trató de diezmar al pueblo de Dios. Y no pasó una sola vez, sino que lo hizo Nerón, lo hizo Diomiciano, después de Diomiciano lo hicieron como 8 emperadores más, y lo que vemos es que realmente era una bestia, como dice Daniel en su visión, eh, ¿cómo es? Grandemente espantosa, o espantosa de gran manera, pues. Eso es lo que era el Imperio Romano. Entonces, cuando Dios viene y hace el juicio, Dios ha hecho juicio en diferentes oportunidades. ¿Se acuerda de cuando Dios mandó al ejército romano para destruir a Jerusalén, destruir el templo y bueno, prácticamente toda la nación de Israel? Porque ellos tuvieron que salir de esa tierra que Dios les había regalado y anduvieron vagando por el mundo como por 18, 19 siglos sin tierra, pues. Y esto es a causa de el juicio de Dios. Por eso el fuego representa juicio, un juicio que nosotros debemos tener cuidado de no caer en el error de ir contra Dios. Entonces es interesante, hermano, porque lo que estamos viendo acá es que realmente Dios tiene eh, esa omnisciencia que nos permite ver el futuro. Por eso es que el libro de Daniel tiene tantas personas que se oponen. Dicen que no hay manera, de ninguna manera, un hombre pudo haber visto eso hacia el futuro, que eso fue escrito 2 o 3 siglos después, pues, y no creen, pues, porque no creen en la omnisciencia de Dios como creemos nosotros. Eso es. Sí, el punto, gracias hermano. El punto es que, como usted dijo, la omnisciencia de Dios puede dar las cosas por hechas, aunque no hayan acontecido, porque Dios tiene el conocimiento pasado, presente y futuro de todo lo que va a suceder. Entonces, como el hombre es limitado, en ese aspecto piensa que no es posible ver el futuro de una manera como Dios lo ve. Hay muchos que quieren ver el futuro hoy día, que se hacen pasar por adivinos, por agoreros y cosas así, pero que no les funciona muchas veces la cosa. Pero en el caso de Dios sí funciona, porque las profecías, como esta, por ejemplo, podían ser dadas, hermano, eh, sin importar si era tiempo pasado, presente o futuro. El profeta solamente se regía a lo que Dios le daba. Y aquí, en este caso, en un sueño a Daniel. Estaba viendo el caso del versículo 10 cuando dice que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y leyendo el capítulo 5 de Apocalipsis dice el verso 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Dios entonces es acompañado de una cantidad inmensa de asistentes celestiales al llevar a cabo su obra de juicio contra el mal. Y eso es algo que uno también tiene que considerarlo. Y dice que el juez se sentó, perdón, dice el texto, y los libros fueron abiertos. No que haya literalmente un libro, sabemos que los símbolos no se representan a sí mismos, ¿no? Sino que están representando algo distinto. Por ejemplo, daban un ejemplo, la bandera. Dice que la bandera es la patria. La verdad no es la patria, pero representa la patria, es un emblema. Pues bien, aquí en este caso también, ya vemos algo nosotros que los libros no eran libros literales como los que tenemos hoy día, ¿ya?
sino que es la memoria de Dios. En la memoria de Dios no hay ningún computador, ni habrá un computador que pueda almacenar la información que Dios tiene, ¿ya? Porque Él es el ser superior y tiene un, voy a decir, un disco duro, por decirlo, ¿ya? Una memoria, pero increíble que el hombre no puede dimensionar, ¿ya? Entonces, dice el texto allí que fueron abiertos los libros. Ahora, eh, algunas versiones de la Biblia dicen, perdón, que el tribunal se sentó y fue puesto, ¿ya? El tribunal entró en sesión, el tribunal de Dios. Y como usted también había citado, el capítulo 20, verso 12 del libro de Apocalipsis, que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Yo había citado el capítulo 20, el capítulo 2, verso 6 del libro de Romanos, ¿verdad? Y habla de las obras de los malos que van a hacer las obras que finalmente los van a condenar. Pero eso están inscritos en los libros. Pero en el libro de la vida están inscritos, hermanos, los que no serán juzgados, como usted dijo, ¿no? Eh, no, o sea, porque lo que pasa es que es complicado cuando hablamos del juicio que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que hicimos. Se hace complicado cuando nosotros, por ejemplo, leemos la historia de Lázaro y el rico, que ya al morir ya Dios define el lugar donde van a ir, pues. Uno fue al seno de Abraham y el otro al lugar del tormento. Cuando Cristo venga, no es que va a permitir que los que están en tormento pasen al cielo o los que están en el cielo o los que están en el seno de Abraham vayan al infierno, no, sino que ya Cristo lo que viene es como a dar la sentencia y cumplir el veredicto. Tú Santísimo. vas para el infierno, tú vas para la vida eterna, bendito de mi Padre, maldito al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, realmente, hermano, yo creo que ese va a ser más bien un momento donde el juez se sienta a indicar cuál es el veredicto final, pues. Y ese veredicto final, en el caso de nosotros los cristianos, eh, tenemos toda la de ganar. ¿Por qué? Porque el juez es Cristo, que nos ha cubierto con su sangre y nos ha limpiado de pecado. Eh, el acusador, que es Satanás, cuando se ponga el trono el tribunal de Cristo, ya Satanás estará sufriendo en el fuego eterno, o sea que no podrá acusarnos. Y Cristo tampoco nos va a acusar, pues, si es que logramos llegar hasta el final, pues. Entonces, hermano, yo creo que el cristiano, si permanece fiel en vida hasta el final de su vida, como dice el mensaje de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, el cristiano al morir ya definió su destino para siempre, pues, o ya lo define Cristo, mejor dicho. Y lo mismo pasa con el converso o la persona que peca, que no obedeció a Dios, pues al morir ya Dios determina el tiempo de su fin. Entonces, el lugar de su destino. Pues entonces, lo que debemos entender es que tenemos que perseverar y luchar, pues porque dice para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo. Pues, realmente, la victoria para el cristiano fiel está asegurada desde el punto de vista bíblico. Lo único que depende es de nosotros, porque realmente seamos fieles hasta el final. De acuerdo, de acuerdo. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, según Hebreos capítulo 12. Pero es cierto lo que usted dice porque esa es la orientación bíblica que tenemos, ¿ya? Eh, Nuestras obras van a determinar dónde iremos. El Señor dictará el juicio final, la sentencia final,
el veredicto final y se acaba. Bueno, los libros fueron abiertos, como digo, no es que haya un libro literal, sino la memoria de Dios es tan amplia, tan grande, que va a recordar cada una de las cosas que hicimos y que no hicimos, las que dejamos de hacer, ¿ya? O las que hicimos de más. ¿Qué más podemos decir? Dice el verso 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Dice Apocalipsis 19, si lo puede leer algún hermano para que participe también allí. Hermano, hermano Rogelio, ¿lo tiene? 19:20. El micrófono, hermanito Rogelio. 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Gracias, hermano. Hermano Mario, esto que estamos leyendo aquí, donde leyó el hermano Rogelio recién, dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. O sea, habían dos bestias. ¿Se acuerdan que cuando estudiábamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, si no me olvido, habían dos bestias? Una era el imperio mismo. A ver, voy a ver el capítulo 13, verso 1 dice de Apocalipsis, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, ¿ya? Dice el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y la describe con las cualidades y virtudes y que tenían los imperios anteriores. Esta es una bestia que es Roma, que es la mano de Satanás para poder manejar, hermano, y atacar al pueblo físicamente, ¿ya? Al pueblo de Dios. Y en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en el verso 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, ¿ya? Y esa es la mano de Satanás, es la mente de Satanás, la falsa religión, el falso profeta, para obligar al cristiano a someterse a la adoración idolátrica acerca del emperador, ¿ya? Entonces, pienso yo que estas dos bestias en el capítulo 19, verso 20 del libro de Apocalipsis, dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. O sea, todo involucrado de una vez, ¿ya? Representan eso, justamente, al imperio romano. Por eso, volviendo al capítulo 11, perdón, 7 del libro de Apocalipsis, en el verso 11, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Eh, aquí este punto es lo que estoy viendo, ¿ya, hermano Mario? Sí, cuando estudiamos ahí Apocalipsis 13:11, la segunda bestia, una sube del mar y la otra de la tierra, pero la segunda bestia, como usted dice, es la falsa religión, pues como usted la llama, la mente de Satanás, pues, y se identifica por el simbolismo que está ahí, pues. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, o sea, tenía apariencia de cordero. Así es la religión, parece buena, parece que viene de Dios, ¿ok? Sí. Pero cuando empieza a hablar, cuando empieza a transmitir sus enseñanzas, resulta que habla como dragón, como Satanás. Y así que se identifica este, las falsas religiones, pues. Parecen que vienen de Dios, ¿verdad? Porque se identifican como siervos de Dios, como seguidores de Dios, pero cuando hablan y empiezan a mostrar sus doctrinas, pues se ve que son doctrinas de Satanás. Entonces, estas dos bestias fueron apresadas
fueron enviadas pues al lago de fuego y azufre, porque estas fueron las que persiguieron al pueblo de Dios. Pues la religión falsa realmente fue feroz, como lo fue, por ejemplo, la religión católica en la Inquisición, cómo persiguieron a las personas que se oponían a sus creencias. Y especialmente estamos hablando de cristianos, pues personas que no estaban de acuerdo con lo que hacía la religión católica. Entonces, dice en el 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El cuerno, hermano, es uno de los emperadores, ¿no? El emperador más feroz que tuvo el Imperio Romano contra los cristianos. Estaba leyendo yo eh, al historiador Heroto y también algunos comentarios, y dice que Domiciano era sumamente arrogante, soberbio, inclusive soberbio con su propia familia, con sus generales, era arrogante sobremanera. Y fíjense cómo lo describe Daniel de una manera increíble, ¿no? Porque dice, yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, o sea, era alguien que su arrogancia le hacía hablar, él se hacía identificar como el Señor y Dios, sus cartas las escribía así, las personas tenían que decirle Señor y Dios y tenían que adorarlo también. Entonces dice, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado, entregado para ser quemado en el fuego. O sea, hasta ahí llegó su soberbia, su prepotencia, el imperio romano, en este caso, el cuerno ese pequeño. Y dice que habían también quitado las otras bestias su dominio. Recordemos, hermanos, que primero fue Babilonia, después fue los medo-persas, después fueron los griegos y finalmente vino Roma. Cuando ya Roma, Dios la castigó, pues le quitó ese poder, pues juntamente con Roma, estos imperios que ya algunos no existían o existían y ya no tenían mucho poder, cayeron completamente, porque básicamente lo que hacía era que se cambiaba el poder de mano en mano, pero quien lo dominaba, en el caso de Roma, era Satanás, pues. Entonces, el dominio o lo que hacía estas bestias era, como usted explica, hermano Néstor, como trataban de una manera feroz al ser humano, pues, a sus enemigos. Eran bestias que no tenían valor por la vida humana. Eran reinos que asesinaban, violaban, cortaban cabeza, abrían estómago y hacían gran desastre. No tenían compasión por el ser humano. Eso no, Inhumanos, inhumanos totales. inhumanos. Inhumanos totales, sí, hemos conversado de eso. Me llama la atención también el hecho de que dice el 7, el 7:12 dice, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Mire, cuando estábamos leyendo en el capítulo 7, ¿se acuerda que leímos en el versículo 4 que decía la primera bestia era como león? El verso 5, la segunda bestia era semejante a un oso. El verso 6 dice, he aquí otra semejante a un leopardo. Cuando nosotros estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el verso 1, el verso 2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, hablando del imperio babilonio, me parece, ¿no? Ya como león. Dice, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. O sea, recibió este poder, el imperio romano, que reunía estas mismas características de los tres imperios que habían sido antes, que era el imperio babilonio, el medo-persa y el griego.
¿Pero de parte de quién? De parte de de parte del dragón. Y en el capítulo 12, verso 9 de Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿De quién recibían entonces, hermano, este poder? No, El De diablo, Satanás, de Satanás. ¿verdad? ¿Cómo es? El gobernante de este mundo. Correcto. En el capítulo 2, verso 2 del libro de Efesios, ¿no? Correcto. Entonces, hermano, el punto aquí es que este imperio romano, como habíamos estudiado y escrito las cualidades de lo que era un león, de lo que era el oso, cómo se comía a las personas vivas, el león que nunca retrocedía, ¿no? Y que atacaba y agarraba del cuello a la víctima, ¿no es cierto? Y habíamos visto acerca del leopardo por la rapidez, creo que el leopardo, según he leído, corre a 70 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que tiene. Entonces, esas mismas características las tenía el Imperio Romano, además de las propias que tenía. ¿Ya? Entonces, Sí. cuando dice el capítulo 7 y el verso 12, perdón, 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Cómo les prolonga la vida? Pienso yo, a lo mejor me equivoco, a través de estas cualidades o virtudes, si se les puede llamar, que habían tenido los otros imperios y que ella, la bestia esta Roma, las había incluido en su forma de ser. ¿No le parece? Sí, sí, o sea, tiene que ver con eso y yo creo que también tiene que ver, porque todos estos fueron instrumentos de Satanás, o sea, aunque Dios utilizó a Ciro el persa, de Nabucodonosor, dijo su siervo, pero fueron ellos los reyes que Dios los usó como siervo en algún momento, pero los otros reyes realmente no fue así, pues. Entonces, Satanás era el que estaba detrás de todos estos reyes, de todos estos imperios. Cuando, cuando dice que se le prolonga la vida hasta cierto tiempo, pues sí tiene que ver con las características y las condiciones que tenían estos reinos y que cuando Dios destruye o acaba con el poder romano, porque realmente Roma sigue viva hasta hoy en día, pero como imperio, Claro. Dios los acabó, pues Dios los arruinó, Dios prácticamente hizo que Roma, la parte de Roma occidental, desapareciera como imperio, pues. Entonces, cuando Dios hace eso, y también destruye a la segunda bestia, al falso profeta, Satanás quedó desarmado. Satanás quedó sin los instrumentos que está usando para perseguir a los siervos de Dios. Entonces, si mal no recuerdo, creo que el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando dice que, bueno, cuando Satanás ve que a la mujer se le envió al desierto y ahí fue protegida. Entonces, finalmente dice, se volvió e hizo guerra. Vamos a Contra- buscarlo acá un momento. Ajá, vamos a leer Apocalipsis 12 del 15 al 17. Sí, aquí lo tengo. Hermano, a ver quién puede leer, hermanito ahí. ¿Puede leer Waldo? Ah, Amén. aquí el hermano Waldo va a leer aquí. El 12:17, No, este hermano, déjalo. hermanito, el 12:17 12, 15 al 17, hermano. Déjalo. dice su bendita palabra. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y lo tragó, y el río fue el dragón había echado de su boca.
17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias, hermano. Hermano, durante el Imperio Romano, Satanás atacó al pueblo de Dios completo, pues. Era un ataque sistemático a la iglesia, pues. Estaba tomando a todos los que eran miembros de las diferentes localidades y los estaban asesinando, los estaban matando por causa de su fe. Cuando él ve, cuando ya se le quita esa capacidad que tenía de perseguir al pueblo de Dios de esa manera, se llenó de furia y dice, porque la mujer aquí representa al pueblo de Dios, pues. Correcto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, ya empezó a atacarlos de manera individual, porque, o siguió con su método de atacarlos individualmente. Ya no es como un grupo, como el caso de la iglesia, como decir que lo estuvieran aniquilando en todo el imperio, sino que ya lo que nos enseña la palabra, que ya Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, ya ataca es individualmente a cada cristiano, tratándole de tentarlo y hacerlo caer, pues. Entonces Satanás se llenó de furia, pues, porque Dios le desmanteló el poder que él tenía. Ya no contaba con el Imperio Romano para perseguir a los cristianos y tampoco podía contar con la falsa religión romana. Eso no. Sí, hermano, fue, como digo yo, cuando hablamos de la tribulación, de ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 9, palabra tribulación cualquiera la usa hoy día, pero en el contexto de que habla Apocalipsis de tribulación, es una cosa horrible, horrible, horrible. No era una cuestión fácil de soportar. Ahora, el Imperio Romano no solamente contaba con su ejército, con su gente, era, por un lado, la mano de Satanás para atacar, ¿ya? Al pueblo de Dios, sino que también contaba con la asociación o la alianza malévola de muchos judíos que iban ¿cómo se llama? A acusar, por decirlo de una manera, ya a los cristianos que se reunían en las catacumbas, en algún lugar para adorar a Dios, y los acusaban de que iban a comerse la carne de los hijos o a beber la sangre de sus hijos. Como eso era un crimen, entonces el imperio los perseguía por esa razón. Ahora también que estaban procurando como buscar un nuevo rey para sustituir al imperio romano y muchas otras cosas más que inventaban, porque los judíos eran expertos en inventar cosas, falsas cosas. Lo hicieron con Cristo, lo hicieron con Esteban y con muchos otros, lo hicieron con Daniel, en fin. Entonces, vemos que aquí hay una persecución cruenta, total, total. Y el Imperio Romano ejerció eso, una persecución y obviamente incitada y soliviantada por Satanás, pero fue eso, algo horrible, terrible. Entonces, cuando hablamos aquí de que de lo que dice en el texto de Daniel, en el capítulo eh, 12, 7, verso 12, dice, había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, en el Imperio Romano, entiendo yo, había el espíritu de los otros imperios que habían existido antes, que fueron agregados ya al espíritu romano, obviamente incitado por Satanás para destruir la obra del Señor. Y tal como usted dice, en el capítulo 13 nosotros leemos que se les había prohibido comprar a los que no adoraban al emperador en las almacenes, en las pulperías.
no los mataban solamente por tirarlos al foso de los leones, por mandarlos a a la lucha para defender su vida ante un estadio, ante un coliseo lleno de gente sedienta de sangre. No los mataban solamente porque violaban sus mujeres, sus hijos, les confiscaban las propiedades, los quemaban vivos también, como fue el caso de Potifar y otros tantos. No los mataban solamente por eso, sino también de hambre. Quedaban huérfanos, quedaban viudas. Entonces, la persecución era cruenta en forma colectiva y en forma individual, hermano. Así es, hermano. Realmente el diablo usó todo su arsenal. Yo pienso que él creía que podía destruir a la iglesia, pero no pudo destruirla. Él fue el que salió con unas tablas en la cabeza, pues. El imperio, un imperio que parecía indestructible. Dios le dice en Apocalipsis que no se preocupara a su siervo, que Ah, quien tenía el control de sus siervos, del reino de sus siervos, era Dios. Y en su momento castigaría a la bestia, pues. Es interesante, hermano, porque lo que vemos es cómo Dios, nosotros en este mundo, de repente uno ve el mundo y dice, qué ladronismo, qué perversión, mira lo que están haciendo los gobiernos, mira cómo matan a la gente. Entonces uno a veces se preocupa porque ve tanta maldad, pues. Pero Apocalipsis nos enseña que no nos pongamos la mirada en eso, sino que pongamos las cosas en la mirada en el cielo, porque Dios tiene el control de nuestras vidas, de su reino y de su propósito, aunque el mundo esté vuelto nada por causa de Satanás. Mira, hermano, el estudio está muy bueno, pero ya son las 9:13. le dio hambre, hermano. No, hermano, es que yo veo que estamos inspirados y se nos va a ir. Es que está precioso, hermano. Sí, Tiene toda la razón usted. Y yo justamente le iba a decir porque ya vamos a empezar en el versículo 13 y hay una cosa interesante también ahí para ahí detener. sí, correcto. Estamos de acuerdo, hermano. Así que, hermano Jaime,